Bienvenidos, queridos alumnos, a su clase de predicación expositiva. Me alegra mucho poder saludarles. Muy buena tarde a todos los alumnos que están conectados en vivo en nuestra clase. A nuestros alumnos que van a ver la grabación después. Buenos días, buena tarde, buena noche. Depende la hora que lo vean y dónde estén. Hoy, lunes 13 de marzo, gracias a Dios estamos llegando a la mitad de la semana. Yo deseo que pase pronto el mes, no por el tema de las clases, sino porque ya quiero cobrar otra vez, pero a veces el tiempo se va re despacio, pero la verdad que es una alegría volver a verlos. Así es que bienvenidos a esta clase. Quiero iniciar animándolos, hermanos. Quiero iniciar animándolos a que ustedes puedan poner en su mente y en su corazón el deseo de que la predicación o el sermón que vamos a ir armando ya a partir de esta clase y de la que viene y ya hasta que termine nuestra cursada, ustedes pueden hacerlo con mucho cariño, pueden hacerlo con mucha emoción, puedan hacerlo convencidos de que evidentemente no sabemos si tienen el llamado, si se sienten comprometidos con esto, si tienen el don o realmente quieren estar preparados para cuando el Señor los llame, ¿no? A predicar, ustedes estén, que nunca digan, no, yo no, a mí no me diga, yo no sé, yo no puedo, sino que digan, sí, aquí estoy y voy para adelante. Así es que los quiero animar muchísimo a todos para que cuando empecemos ya a elaborar nuestros sermones, ustedes puedan hacerlo con mucho amor, con mucha alegría, con mucha bendición, ¿ok? Y que evidentemente ustedes puedan ah, levantarse, como siempre digo en mis clases de esta materia, como una generación en donde no necesitemos, no necesitemos armar una parafernalia alrededor del sermón para pensar que la gente va a escucharnos mejor, sino más bien traigamos un mensaje fresco, un mensaje actual, un mensaje bíblico, un mensaje espiritual, pero sobre todo un mensaje bien hecho, ¿no? Que permita que nuestros oyentes puedan captar la enseñanza. Así es que quiero animarlos a que ustedes se desafíen a sí mismos, ¿no? Se desafíen a sí mismos y que bueno, sé que van a predicar este sermón porque van a mandarme la evidencia de que van a predicar. Si en sus iglesias ustedes, hermanas, no pueden predicar, por favor busquen un lugar, una iglesia que les permitan o hablen conmigo. Yo les busco un lugar de alguna congregación donde ustedes puedan predicar. Pero la idea es que todos puedan tener esta experiencia de compartir la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y que a partir de ahí ustedes digan, a ver, eh, hagamos la retroalimentación de cómo se sintieron, ¿ok? Bueno, dicho esto, hermanos, vamos a entrar en materia, pero antes de esto quisiera preguntarles, supongo que todos fueron el sábado a la iglesia, espero que sí. ¿De qué trató el sermón? Cuéntenme un poquitito. ¿Cuál fue el título del sermón del pastor, el predicador, no sé, o tal vez ustedes predicaron, tal vez les tocó predicar? ¿De qué trató el sermón de este sábado? Por favor. Rápido, no me platiquen todo el sermón. Brevecito. ¿De qué trató el sermón de este sábado? Martín, contame un poquitito, porque nadie se anima, así que de ti, Marí de Dopingüe. Martín, ¿de qué trató el Me, sermón del enca- sábado? Me encantaría contarte, pero sinceramente salí con mi familia, fuimos a unas playas. Ok, está perfecto. Ahora te pongo en pausa y ahora vuelvo con vos. A ver, ¿quién está más? Daniel, Daniel, ¿de qué trató el sermón el sábado? eh, Era sobre la Santa Cena, Ah, ¿sí? Como y, recordando de nuevo como la escena de esa última Santa Cena y como la importancia, ¿no? De, de tomarla, ¿no? ujú, De no perder ese privilegio, porque a veces nos llenamos como de excusas y por no pedir perdón, o bueno, alguna excusa vamos a colocar y se nos vuelve
la excusa perfecta para no tomarla. Ok, muy bien. Fue el tema de la cena del Señor. Muy bien. No sé si Isaac o Francisco están sus cámaras apagadas porque entiendo que veo que creo que están en el trabajo, pero si pueden o escribirlo en el chat, utilicen el chat para escribir de qué trató el sermón del sábado o el domingo, depende, ¿no es cierto? Que apenas pasó ayer, antier. Acá este sábado nos tocó ir a una capacitación de líderes, entonces con los jóvenes, entonces hubo varias predicaciones, pero sobre todo lo que se habló, lo que hizo énfasis es de motivar a todos los líderes a ver que aún y cuando no somos merecedores de tantas bendiciones, Dios aún así nos sigue usando para su obra. Entonces, este fue pues, el tema central de diferentes predicaciones. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Isaac. Ahora, voy a hacer otra pregunta. Y ahí yo creo Martín sí me va a contestar o todos pueden ayudarme a contestar. Francisco, perdón. Este domingo hubo un Sí. sermón, el hermano predicó sobre la cabeza de Juan el Bautista. Era un hermano, un misionero, dijo, no hay que escoger palabra en la casa, dijo. Ahí donde abrió la Biblia, predicó sobre Juan el Bautista. Y bueno, y me vine pensando a casa, algún mensaje se puede sacar de eso, pero creo que así no sería el modo. Muy bien, Francisco, gracias. No voy a juzgar bajo ninguna circunstancia al predicador, pero sucede, es muy común que los predicadores no estemos preparados, hagamos sermones de rodillas y donde abra la Biblia, ahí nosotros predicamos. No es correcto, todo es palabra de Dios, pero no es correcto hacerlo de esa manera. A ver, la siguiente pregunta que quería hacerles. ¿De qué predicó el predicador hace 20 días, hace 3 sábados atrás? Hace, eh, permiso, pastor, Sí, sí, 3 sábados atrás. sí. ¿Dos vale? Le voy a poner la fecha. No vale inventar, ¿eh? No, ¿vale dos sábados atrás? No, no, 3 sábados atrás. Y te voy a decir la fecha para que todos sepan. Hoy estamos este sábado fue 11, ¿no es cierto? Es 1, Sí. 2, el 18 de febrero. El sábado 18 de febrero. ¿De qué habló el pastor? O el predicador, no sé quién haya sido. Bueno, habló en la carta de Juan, capítulo 15, versículo 5, si no me equivoco, sobre la vid verdadera. Si no me equivoco, ahí me hiciste dudar. Es muy probable que sí. No, no me equivoco, si no me equivoco la cita. Ah, Juan 15, 5 sí, puede ser, sí, 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 sí. porque hace 3 fines de semana me tocó predicar a mí, por eso no me acuerdo la cita exacta. Eh, eh, Yo te dije, la tiraste de media cancha, chamigo, y fue yo gol. te dije, vale dos, me dijiste que no, y bueno, para tres No, para no, atrás era está yo. bien, está bien, está bien. Buenísimo. A ver, los demás hermanos, hace 3 sábados, ¿de qué predicó el predicador? Bueno, aquí en nuestro Tlaxcala, expuso la palabra a nuestro hermano Enrique y el título fue Testigos, ¿quiénes nosotros? Hace una pregunta y habla de que debemos ser testigos fieles y que luego a veces nosotros dudamos, ¿verdad? Que nosotros podamos ser esos dignos representantes de nuestro Señor Jesús. Y se fue al libro de los Hechos, del verso 1, capítulo 1 a verso 1 al 5. Y concluimos con que dice que no sea tu prioridad, tu necesidad para buscar a Dios, sino tu prioridad sea Dios en tu necesidad. Y nosotros dice que debemos de esperar en Él, en su promesa, y sentirnos dignos de ser testigos de Él.
Muy bien, muchas gracias. Ahora, hagamos otro ejercicio. ¿Podríamos recordar el sermón del pastor de hace 3 meses? ¿Por qué no lo recordaríamos? ¿Por qué? Si no recordamos lo que Dios nos dijo a través del predicador hace 3 meses, entonces, ¿qué enseñanza sacamos? La pregunta sería, lo que predicaste, Martín, si yo le preguntara dentro de 3 meses a la gente que te escuchó, ¿lo recordaría? ¿Sabría lo que vos dijiste? Depende de las circunstancias de cada oyente. Ok. Creo que viene mucho por ahí. Viene, a ver, eh, cuando te pega algo una palabra, algo te pega en el buen sentido de la palabra, como que te hace un ruido en el interior, Ajá. eh, te queda dando vuelta y eso, por más que uno no quiera, queda trabajando ahí. Mm, La famosa semillita que uno planta en el corazón del oyente. En realidad lo plantamos en nuestro corazón primero y después la transmitimos. ujú, Este, pero creo que viene por ahí. Podemos usar un montón de cosas más, podemos decir porque no puse diapositivas, no puse imágenes, pues las imágenes por ahí te quedan un poco más. Alguna imagen fuerte te hace mover los sentimientos y te queda haciendo ruido en la cabeza, en el corazón, pero básicamente usamos el monólogo para la predicación, ujú. entonces es más difícil que dure 3 meses. Exactamente. Has dicho muchas verdades que vamos a descubrir hoy. Este, depende qué el predicador haya dicho, cómo lo haya dicho y qué usó para decirlo, es la manera en que nosotros vamos a recordar el mensaje. Daniel, Eh, es muy difícil recordar porque tiene que haber, bueno, que no recordemos todo, pero tiene que haber algo muy puntual que haya marcado nuestro cerebro para que la recordemos. ¿Sí? Y como decía el hermano, más cuando se trata de, de un monólogo, porque al final es eso, ¿no? Es muy difícil recordar de esa manera, ¿no? Por lo menos pienso que es clave en esos temas para generar memoria, las imágenes, ¿no? Las imágenes, algo que le ayude a reforzar el mensaje para que uno pueda recordarlo a futuro. De lo contrario, lo veo muy, muy complicado, a no ser que ese mensaje sea algo que uno lo haya puesto en práctica para poderlo recordar 3 meses después. ok, muchas gracias, Daniel. Permiso, pastor. Sí, Hay una cosita que justo el hermano también está diciendo y comparto, que por ahí es muy difícil un monólogo que la gente recuerde. Yo creo que por eso Jesús también usaba, como en el caso de la vid, usaba ejemplos de plantas o de cosas que ellos podían palpar y podían verse reflejados. Entonces usaba los ejemplos, en este caso de la vid, del pámpano, de los frutos. Era una planta que toda la gente hebrea conocían una vid. Él no le habló de un paraíso o de un helecho o de una planta de hierba que conocemos nosotros acá, pero sí le habló de la vid, que era una planta que ellos conocían. Entonces le daba ejemplos vivos para que le quede el recuerdo de lo que decía. perdón, sí, sí. Muchas gracias. Es cierto, hermanos, miren cómo de a poquito vamos a ir descubriendo la importancia de preparar correctamente nuestros sermones. A ver, nosotros Permi- hemos sido, sí, Perdón, pero te interrumpí. no, adelante, por favor, Zoe. Sí, Este,
Bueno, yo ahorita haciendo memoria, recordaba que el último sermón que dio nuestro hermano Enrique, terminó con la frase y para mí se quedó muy, muy grabada, obedecemos a Dios y seguimos a Cristo. Sí, habló que luego a veces como humanos nos enfocamos en quién es el que expone la palabra, y cuando ese pastor ya no está, la iglesia se siente perdida y unos se van por un lado, otros se van por otro lado, y él nos invitaba a permanecer obedientes a Dios y seguir los pasos de Cristo, no al ser humano, sino a Cristo. Gracias. Muchas gracias. Gracias por el aporte. Perdón, tenía el micro apagado. Fíjense cómo, hermanos, la importancia y la responsabilidad que tenemos los que nos dedicamos o los que anhelamos o los que estamos conscientes de que Dios puede llamarnos para predicar su palabra, la importancia que tiene el prepararnos y preparar sermones, no que pretendan cumplir un requisito porque me pusieron en el rol, porque no hay nadie que predicar, sino más bien porque necesitamos alimentar correctamente a la iglesia. Y a veces, hermanos, no lo hacemos de manera correcta. Como les he dicho en muchas ocasiones, estuvo lindo el sermón, estuvo cool el sermón, pero no recuerdo qué es lo que dijo el pastor. Dijo tantas cosas que no recuerdo lo que dijo. Bueno, la intención de esta materia es ir recuperando eso y darnos cuenta la importancia que tiene como Jesús en su enseñanza, que bien decía Martín, usaba muchos elementos que la gente recordaba a la distancia. Fíjense ustedes que el Evangelio de Marcos se escribe por lo menos 30 años después. El Evangelio de Lucas se escribe 70 años después. 40 años después de que Jesús ha pronunciado todo lo que el sermón que dijo Martín de que yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador y demás, pasaron, porque está en Juan, pasaron 70 años desde que Jesús la pronunció. ¿Cómo la gente se acordó de esa parábola, no? O de esa frase, o de esa historia, o de ese sermón? Porque algo que nosotros no hemos sido educados, con mucho respeto lo digo, es que muchos predicadores nos hemos hecho a la necesidad, ¿no es cierto? No hay nadie, entonces decimos, bueno, yo me levanto, abro la Biblia y donde caiga y lo que más o menos sé, les voy a explicar. Bien, eso creo que tendría que mejorar. Y yo bendigo a Dios por todos ustedes porque están en esta clase y porque sé que lo harán desde sus trincheras, ¿no es cierto? Y sé que iremos mejorando nuestros sermones todos, porque vuelvo a repetir, yo no soy el mejor predicador en lo absoluto, pero necesitamos mejorar. Así que lo que vamos a ver hoy en clase, vamos a ver, espero, el propósito serán dos cosas. La primera es ver el proceso comunicativo como un proceso fundamental para transmitir un mensaje, que es un proceso que pocas veces nosotros estamos conscientes que sucede. Y si el predicador o predicadora no toma conciencia de ese proceso comunicativo, va a errar en uno de sus elementos. Y si erra en uno de sus elementos, el proceso comunicativo se rompe, se pierde. No sirve, no llega el mensaje. Entonces vamos a ver eso en clase hoy. La importancia de conocer los elementos de un proceso comunicativo y ya después, la segunda hora, vamos a entrar a mayor profundidad con el tema de ¿por qué predicación expositiva? Y vamos a mirar cómo muchos predicadores, al no entender lo que es una predicación expositiva, terminamos haciendo una ensalada en la predicación. Y eso
no es lo correcto. Así que voy a tratar de explicar eso también. Así que voy a compartir la pantalla para guiarnos en las diapositivas. Ya estamos pasando la fase de lo que significa la parte teórica. Eso ya lo platiqué. Espero que quede muy claro los aspectos teológicos de la predicación. Y bueno, esa exégesis que hicimos ¿cómo es? Del apóstol Pablo a los Gálatas, que explicamos el pasaje de Gálatas. Bueno, traiga a nosotros plena conciencia de la importancia y lo bíblico que puede representar nuestro deseo de predicar. ¿Ok? Bueno, ahora, como les dije, vamos a tener que analizar la predicación como el proceso de comunicación sin el cual, si este proceso no se cumple, ningún mensaje, ningún sermón tendrá su efecto. Estos elementos de la comunicación, hermanos, los vimos todos desde el primario, seguramente los analizamos en el secundario, pero desde el primario todos sabemos, ¿no? Desde la escuela primaria, desde la escuela básica, los que tuvimos la oportunidad de estudiar, todos sabemos que el comunicarnos es fundamental. Porque es la única manera que tenemos de transmitir lo que pensamos, es la única manera que tenemos de transmitir una enseñanza, es la única manera que tenemos de darnos a entender, etcétera, etcétera. Sin los elementos del proceso de comunicación, hermanos y hermanas, no nos podríamos dar a entender, no podríamos comunicar ningún mensaje. Y en palabras del sermón, pues no podríamos comunicar la palabra de Dios. Bueno, este diagrama nos lo presenta de una manera simple, ¿no? Nosotros tenemos los elementos de la comunicación, que en esencia vienen a ser tres elementos. Para que el proceso de comunicación pueda ser efectivo, debe haber un emisor, debe haber un mensaje y debe haber un receptor. Sin estos tres elementos, evidentemente no hay manera de que este proceso comunicativo se lleve a cabo. Muy bien. Cuando nosotros hablamos del emisor, tenemos que recordar que es el que está hablando, ¿no? El que quiere transmitir una idea. Entonces, el emisor debe tener un proceso de producción de ideas o de pensamientos que va a acumular en su mente, ¿no es cierto?, para poder transmitirlo o para querer transmitirlo. Entonces, en todo proceso de comunicación, uno sí o sí pasa por este proceso de producción de ideas, ¿no? Yo hoy mismo, antes de iniciar la clase, tuve que acomodar mis ideas para saber qué es lo que quería comunicarles. Yo soy ahora en este momento el emisor. Estoy comunicándoles un mensaje. Pero para que mi mensaje llegue, necesariamente necesito un receptor. Necesito alguien que me escuche. Alguien que procese, asimile, reciba y entienda lo que yo quiero compartirle. Entonces el receptor es fundamental. Si yo no elijo un receptor correcto para mis ideas o para mi pensamiento, mi receptor no me va a entender. Es decir, hermanos, es como si yo hubiera elegido hablar sobre predicación expositiva, como lo estoy haciendo ahora con ustedes, y eligiera como mis receptores o mis oyentes a un grupo de niños de 5 a 6 años de edad.
Ellos me van a escuchar, pero no me van a entender. Y ni yo podría hablar correctamente, ni sabría cómo explicarles todo lo que he hablado sobre predicación, sobre homilética, ¿no? A unos niños de 5 a 6 años. Entonces mi receptor, si no es el adecuado, si no está cumpliendo un proceso adecuado, no va a poder recibir, no va a poder procesar, no va a poder entender y tampoco va a poder reaccionar a lo que yo quise decir. Entonces, es fundamental, hermanos. Bueno, ya tenemos dos elementos que sí o sí nosotros debemos tomar en cuenta en todo proceso de comunicación. Pero el tercer elemento es el fundamental, que tiene que ver con el mensaje. El mensaje. Y el mensaje debe llevar un código. Es decir, todo mensaje debe llevar un propósito. ¿Por qué les quiero decir lo que yo les estoy diciendo ahora, hermanos? Porque yo quiero que sean buenos predicadores. Entonces, mi proceso comunicativo que estoy teniendo ahora con ustedes tiene una finalidad y mi finalidad o el código que estoy empleando es que ustedes se sientan motivados a predicar en algún momento. Entonces, tengo una intención de estar transmitiendo todo esto, ¿no? Todo este mensaje, todo esto que les estoy diciendo, tiene una intención. Entonces, cuando ustedes hablan con alguien, tienen la intención del por qué le están diciendo algo, ¿no? Entonces, el mensaje debe llevar sí o sí una intención. Y entre más profunda sea la intención, el mensaje es más, el proceso comunicativo se hace más interesante, ¿no? Cuando nuestro mensaje es funcional, diríamos, es decir, yo estoy sentado en la mesa con mi esposa para almorzar y le digo, amor, ¿me servís un vaso de agua? Estoy dándole un mensaje. Ajá. Yo ya lo pensé, yo mismo dije, oh, tengo sed. Bueno, le voy a pedir a mi esposa que me, que me pase o me sirva un vaso de agua, ¿no? Ah, ¿cuál es mi intención? Pues mi intención es satisfacer mi sed. ¿No? Esa es mi intención. Y la única forma que tengo en ese momento es pedirle a mi esposa que me sirva o me pase un vaso con agua. Pero si mi esposa está de malas, si mi esposa no está pasando un buen momento o los dos estamos irritados o demás, mi esposa no va a reaccionar de mejor manera, ¿no? Ah, si me va bien, lo que me va a decir mi esposa es, anda y servítelo vos, ¿no? Anda y servítelo vos, no me molestes. Vos tenés manos también para hacerlo. Entonces ahí mi mensaje, que tenía toda la intención del mundo, se frustra porque yo quería que mi esposa me sirviera un vaso con agua. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es levantarme yo, así es que quiero satisfacer mi sed, levantarme yo y servir un vaso con agua, ¿no? Pero si mi esposa está de buenas, está amorosa, linda y demás, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues que ella como receptora de mi mensaje me va a decir, sí, amor, sí, no, yo te sirvo, yo te traigo. Entonces ahí, perdón, hermanos, perdón, seguramente mi esposa está pensando que estoy hablando de ella. Entonces, si mi esposa está de buenas, no va a pasar ningún problema, me va a servir el vaso de agua. Entonces, mi mensaje llegó bien porque mi intención fue buena. Ajá. Se dan cuenta cómo los procesos de comunicación deben ser fundamentales tanto para el emisor como para el receptor y el mensaje, el porqué del mensaje. Pero el mensaje, hermanos, también debe llevar un canal. ¿Cuál es el medio que yo voy a utilizar para transmitir ese mensaje? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es la forma? ¿De qué manera yo voy a usar para que lo que se formó en mi cabecita como una idea, ¿no es cierto?, pueda llegar a mi emisor, digo, a mi receptor?
o a mi oyente. Siguiendo el ejemplo que les estoy poniendo, yo estoy dándoles un mensaje, tengo una intención, ustedes son mis receptores y el medio que estoy utilizando ahora es esta plataforma, es esta forma digital. Para mí es un proceso que no me gusta, porque yo no los estoy mirando ahora, hermanos. Yo no sé si ustedes me están poniendo atención, no sé si ustedes están pensando en otra cosa, no sé si ustedes están allí o dejaron la cámara nada más apagada y se fueron a la calle o están hablando con otra persona. No lo sé. Yo no sé si me están poniendo atención o no. Es más, ni siquiera los veo porque yo solamente tengo la camarita acá para efecto de la grabación, ¿no? Yo no sé. Pero el canal que utilicé para decirles lo que quiero decirles es este medio. Ajá. Entonces, puede ser, hermanos, que el medio sea el que tenga yo a mano, pero no sea el correcto. A mí me encantaría tenerlos enfrente en un aula y tener su atención y saber cómo reaccionan. Yo ahorita yo no sé si tienen cara de what, así como diciendo, ¿qué me estás diciendo? No lo sé. No sé si tienen cara de aburridos, no sé si ya se durmieron, no sé si están viendo otra cosa, no lo sé. Y tal vez el canal que yo estoy utilizando para hacer este proceso comunicativo no sea el correcto. Entonces yo tengo que ver de vez en cuando, si ustedes ven la grabación, yo abro todas las cámaras y ahorita, por ejemplo, ya estoy viendo que está Daniel, está su esposa, veo la cara de mi suegra, pues yo no veo si está Martín, si está enojado o no, no veo a Isaac, no veo a Marianela, veo a Néstor, sí, ahí que está sonriéndose, eso me da alegría porque eso quiere decir que está contento con lo que le estoy diciendo. Bueno, ahora ya veo a Manuel, Marianela, etcétera. Estoy poniendo un ejemplo, pero si yo, hermanos, deslizo acá y solamente vuelvo a poner mi cámara, dejo de verlos. Entonces, en un proceso comunicativo, si yo no estoy eligiendo el canal correcto para saber si ustedes me están entendiendo, entonces puede fallar. Puede fallar. A lo mejor hay alumnos, ¿no es cierto?, que se saltaron la clase porque dijeron, no, yo no voy a ver esta clase, porque, no sé, me parece que es la clase teórica y a mí lo teórico no me gusta, yo quiero más la práctica. Entonces, tal vez muchos ni siquiera vieron la grabación. Entonces, mi canal no está siendo el correcto. Ahora, volviendo al ejemplo del vaso de agua con mi esposa, ¿no? Si yo le pido a mi esposa en un tono duro, de mando, de orden, hey, tú, pasame un vaso con agua. Entonces yo puedo hacer que mi receptor, en este caso mi esposa, reaccione mal y dijera, a mí no me vas a mandar, anda ahí para voy y servirte vos. No crean que eso pasa aquí en mi casa, van solamente un ejemplo. Eso me lo dijo el primo de un amigo. Entonces, si yo uso una voz áspera, dura, cruel, qué sé yo, entonces mi efecto, el efecto que voy a tener con mi receptor, pues va a ser equivocado. ¿Ah? Entonces, pero si yo utilizo una voz tierna, oye, mi amor, ¿te puedo pedir un favor? No, Samalita, ¿podrías servirme un vaso de agua? Mira que tengo sed. Si no te complico y demás, puede ser, me puedes servir con eso? Entonces, ya predispongo una actitud de mi esposa que, sí, sí, no te preocupes, te lo sirvo, tranquilo. Estos elementos de la comunicación, hermanos, son fundamentales al momento de exponer nuestros sermones. El emisor es el predicador. Si el predicador no usa las palabras correctas, si el predicador no hace bien el sermón, si el predicador no arma correctamente su sermón, usa lo que homiléticamente es necesario para fijar el pensamiento o las ideas en sus oyentes, va a fracasar. Si el predicador no tiene claridad en su pensamiento del mensaje, de las ideas que quiere compartir, va a empezar hablando de Génesis y va a terminar hablando de Lucas y va a regresar a Abdías y se va a ir a Apocalipsis. O en el peor de los casos va a empezar hablando de política, de sociedad, de su vida, del vecino.
porque no tiene claridad en su pensamiento. Su sermón no fue elaborado correctamente. Hizo una mala exégesis. Está explicando mal el texto. Si el predicador en este proceso de comunicación de sermón no toma conciencia de la importancia que tiene él en su persona, en su pensamiento, entonces va a va a destruir el proceso de comunicación. Lo va a estropear el proceso de comunicación. Si los oyentes no son los correctos, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que el predicador haya armado todo un sermón, ¿no? Con toda la estructura exegética, homilética y demás. Y el predicador empieza a querer impresionar a su congregación con palabras en griego, en hebreo, en arameo, no sé, en polaco, en alemán, en chino, mandarín. Pues la iglesia, ¿no? Va a quedar así como con los ojos abiertos nomás, nos va a escuchar por atención, pero no va a estar oyéndonos, pero no va a estar escuchándonos. Y es muy probable que nuestra iglesia termine aburrida, termine cansada. Nuestros oyentes, la congregación, termine bostezando, porque no le resulta relevante el sermón ni el tema que eligió. Decir, este tema yo lo he escuchado 1000 veces, 1000 veces. Recuerdo mucho que el primer sermón que di aquí en El Dorado, la iglesia estaba sorprendida porque la iglesia, yo en las cenas del Señor, hermanos, no hablo de la cena del Señor. Sí, hablo sobre la cena, pero no hablo de la cena del Señor. Y entonces, cuando yo terminé mi primer sermón que tuvo que ver con los regalos de la cruz, ¿no? En un sermón más narrativo, varios hermanos me dijeron, Abraham, la verdad que nos sorprendiste con tu sermón. ¿Por qué? Porque nosotros todas las cenas del Señor siempre escuchábamos el mismo sermón, los mismos textos, y la verdad estábamos aburridos porque no había nada nuevo, ¿no? Si nuestros oyentes, queridos hermanos, no están preparados para recibir lo que nosotros estamos queriendo decirles, entonces vamos a equivocar el proceso comunicativo. Entonces yo como predicador me puedo lucir hablando y diciendo un lenguaje elevado y demás, ¿no? Y entonces hacer que mis oyentes no me entiendan nada. No me entiendan nada porque yo me elevé, ¿viste? Les hablo de autores y de Bullman y de Sicre y de 1000 cosas y la gente dice, ¿y eso qué tiene que ver con mi vida, no? O caso contrario, puede ser que mi congregación sean hermanos preparados, tengan profesión, sean universitarios, y entonces mi sermón no sea el correcto, ¿no? Use palabras brutas o llanas o sin ninguna preparación. Entonces mis oyentes van a decir, yo creo que pastor podría meterle un poquitito más de preparación en su sermón. Ahora, esto mismo sucede en los procesos del mensaje, ¿no? ¿Cuál es la forma que los predicadores o predicadoras eligen para transmitir esa idea que se formaron en su mente, ese texto bíblico, ese versículo bíblico, eso que quieren transmitir? Y es ahí donde fallamos muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque el mensaje, muchas veces el canal que usamos para el mensaje no es el correcto. Ni homiléticamente hablando, ni personalmente hablando, ni las expresiones, ni siquiera los elementos tecnológicos que nosotros podríamos echar mano, hagan que mi canal de mensaje sea el correcto. Ahora te concedo la palabra, Francisco, déjame solo terminar esta idea. Cuando nosotros elegimos un canal incorrecto para transmitirme mensajes, como cuando yo le pedí el vaso de agua a mi esposa gritándole. Hay predicadores que utilizan la amenaza, que utilizan el juicio, que utilizan el gesto
el ceño fruncido, ¿no? Las manos duras, los gestos encrespados para hablar del pecado y que vos si no te convertís y hay condena y hay demás. Entonces, nuestros canales de comunicación harán que las respuestas de nuestra iglesia sea diferente. Ajá. Entonces, la iglesia tiene dos opciones. O nos van a escuchar por temor, por miedo, que eso no sería el objetivo de la predicación, o no nos harán caso. Dirán, ay, otra vez ese pastor, no, ya lo conocemos, no, Abraham, sí supe, no, ese pastor, y ahora estuvo tranquilo. Yo he escuchado en muchas ocasiones, no, y ahora estuvo tranquilo, no, otras ocasiones no, una reta, y en otras ocasiones, la verdad que ya estamos re cansados, pero bueno, es el pastor. ¿Qué canal estamos usando? ¿Mm? Francisco, adelante, por favor. Pastor, yo quería hacer una pregunta justamente hoy cuando usted trató del mensaje que el público no es el adecuado. Muchas veces me tocó predicar en la iglesia. No soy predicador y creo que no es mi rama, pero muchas veces llega a la iglesia y el Espíritu Santo te cambia el mensaje en esas ocasiones. ¿Qué hacemos? Por ahí preparas un mensaje extenso y justamente llegas y el Espíritu Santo te habla que toque tal tema. Mm. ¿Cómo haríamos ahí? Muy buena pregunta, mi querido Francisco. Y bueno, en la primera parte, yo para animarlos nuevamente en esta intención que tengo de animarlos, es que a veces uno pensaría que no es el adecuado para predicar, pero no es porque no seamos los adecuados, simplemente porque no hemos aprendido cómo hacerlo. Tal vez si lo aprendemos, ¿no es cierto? Podríamos hacerlo con mayor prontitud, ¿no? Así que bueno, espero que al final de la cursada todos tengan herramientas para que puedan hacer sus sermones y puedan hacerlo con mucho gusto. Ahora, contestando la pregunta de Francisco, entiendo claramente lo que él me dice, porque yo tengo muchos años de ser predicador, hermanos, tengo demasiados, ya les platiqué. En fin, he predicado en muchas ocasiones. No me ha sucedido, ¿no es cierto? No me ha sucedido, pero en varias, no me sucedió muy seguido, pero en varias ocasiones he sentido lo mismo que a Francisco le pudo haber pasado, ¿no? En donde el predicador debe de tener una sensibilidad espiritual para ver a su congregación, ajá, o a la iglesia a la que le va a predicar. Entonces, muchas veces el Espíritu te mueve a cambiar el sermón que tenés preparado, ¿no es cierto? Que evidentemente el sermón que lo preparaste también fue lleno del Espíritu, pero es muy probable que en ese momento en que vos lo planteas, algo esté sucediendo, que algo vos percibas y digas, no, yo creo que hoy la iglesia necesita escuchar esta palabra. Lo he hecho en un par de ocasiones, ¿no es cierto? Y creo que ha sido la palabra correcta que la iglesia necesitaba escuchar en ese momento. ¿Mm? Solo que hay que cuidar dos cosas. Solo que hay que cuidar dos cosas. Primero, el Espíritu no te va a cambiar a ti o no te va a motivar a cambiar tu sermón si tú no te has preparado con anticipación en tu vida espiritual. Ujú. Porque uno cuando desarrolla una vida espiritual, ¿no es cierto? Uno logra discernir con el Espíritu lo que sucede a tu alrededor. Pero hay muchos predicadores que cambian el sermón no por un sentido espiritual, sino más bien por un sentido carnal, decir, vino tal persona, está pasando esta cosa, bueno, ahora es el momento para desquitarme o para hablar sobre el tema o para hacer esto, para hacer lo otro, ¿no? Y eso no está bien, eso no es de Dios. ¿Mm? Y lo segundo que quiero decir es que si algún día ustedes se sienten motivados a cambiar su sermón, el Espíritu de Dios tampoco va a hacerlo en una persona que es perezosa, ¿no? Que en ese momento diga, yo voy a hablar de otra cosa y ni siquiera tengan preparado ese sermón. Y entonces empiecen a hablar por hablar. Eso tampoco sería correcto porque ir en contra del mismo Espíritu de Dios, ¿no? Porque si el Señor te cambia tu pensamiento es porque sabe que tú tienes el conocimiento necesario. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero predicar sobre algún tema en específico y siento en ese momento que tengo que hablar sobre eso, ¿no?
debo saber que ese sermón yo ya lo tengo preparado, ya lo analicé, ya lo viví, ya lo sentí, ya lo procesé, entonces yo lo puedo predicar. En un sermón lleno del Espíritu, nada está rodeado de la improvisación. Nada. Todo está rodeado de aquello que, aun cuando el Señor te cambie, tú estás preparado para hacer ese cambio. Me pasó no hace mucho en una congregación, yo tenía un sermón preparado, ¿no es cierto? Pero ese día sentí que la iglesia ese día anterior había pasado algunas situaciones de la iglesia, un miembro de la iglesia había muerto, había tristeza, ¿no es cierto? Entonces, yo traía un sermón doctrinal, diríamos, para ese sábado que había preparado con anticipación. Y entonces sentí que no era el momento de hablar sobre un sermón de doctrina, sino un sermón de consuelo, de esperanza. Y ahí tuve que usar un pasaje de la Escritura para sustentar mi predicación. Pero ese pasaje yo lo conocía, yo ya lo había estudiado, yo lo había ya desarrollado. Entonces yo prediqué un sermón que en ese momento cambió, ¿no es cierto? Pero que estaba ya preparado con anticipación. Entonces, lo que ustedes no pueden darse el lujo de decir, bueno, voy a hablar otra cosa y que ni ustedes mismos sepan de qué van a hablar, ¿no es cierto? Porque entonces es muy probable que terminemos haciendo una ensalada y es muy probable que terminemos revelando nuestra verdadera intención humana de ese sermón. Pero suele pasar, hermanos. Así que por eso digo, cuando ustedes sientan que tienen necesidad de cambiar el sermón, háganlo, pero háganlo responsablemente. Háganlo porque ustedes ya se han preparado, porque ustedes ya tienen todo un bagaje para hacer esos cambios. Si no están preparados para eso, hermanos, no lo hagan, porque van a echar a perder el mensaje y en vez de que sea una bendición para la iglesia, se convertirá en una tortura. Así es que los animo a que ustedes siempre, antes de predicar, pónganse siempre en las manos de Dios, sean muy sensibles para que sepan que lo que van a predicar es lo que Dios quiere que ustedes prediquen y no al revés. ¿Ok? Bueno, espero haber contestado tu pregunta, querido Francisco. Bien. Entonces, en este proceso de comunicación, queridos hermanos, me he extendido en esto porque si nosotros no entendemos esto, fallamos no solo en la predicación, en todos los sentidos, en todos los aspectos de nuestra vida. A veces me da risa porque esto es uno de los graves problemas en el matrimonio, ¿no? Una vez estábamos ya acostados, Bere y yo, y bueno, ya íbamos a dormir y me dice, ay, vos sabés que tengo frío. Y sí, le digo, sí hace frío. Bueno, dale, vamos a dormir. Y vi que se puso seria. Y dije, ¿por qué te pones seria? Y yo quería que me pusieras la frazada, que trajeras una frazada y que me taparas. Yo te dije que tenía frío. Bueno, sí, vos me dijiste que tenías frío, pero nunca me dijiste que querías una frazada, che. Si querías una frazada, lo único que tenías que haberme dicho, amor, podés alcanzarme una frazada y podés ponerla, ¿no? Fíjense cómo cuando falta uno de los canales de la comunicación, de los elementos de la comunicación, entonces hay problema. Y si en un ejemplo tan sencillo como les puse de que mi esposa se puso seria porque yo no entendí lo que ella me quiso decir y yo le pedí que ella fuera más explícita para pedirme lo que quería, imagínense lo que puede suceder cuando usted predica para 5 personas, 10 personas, 20 personas, 100 personas, 80 personas, que todos tienen un pensamiento diferente. Ahí se complica el asunto. Ahí no es tan fácil, ¿no? Porque usted tiene que llegar a esas 80 personas. Esas 80 personas la tienen que escuchar. Y esto es lo interesante de esto. Entonces, en la predicación como proceso comunicativo es un acto. La predicación es un acto de comunicación, eminentemente. Lo dijeron ustedes en sus comentarios, principalmente es un monólogo. Y eso es más difícil, mucho más difícil, hermano. Porque en el monólogo, ¿no?
los predicadores podemos estar cómodos porque uno habla y habla y habla y habla y habla y habla. El problema es si la gente te está entendiendo o si la gente te está escuchando. Entonces, como un proceso comunicativo, la predicación tiene como finalidad comunicar la palabra de Dios a los hombres. Por eso es importante que el mensaje cristiano tenga que ser bíblico, porque es la revelación que Dios ha tenido durante muchos siglos y no ha cambiado la palabra. La palabra sigue siendo la misma. Si Dios hubiera querido cambiar algo, ya lo hubiera hecho, pero no lo ha hecho. La palabra sigue siendo la misma, porque la palabra es suficiente, hermanos. La palabra es suficiente. ¿Y es suficiente para qué? Pues como dijo Pablo, para instruir, para corregir, para exhortar, para reprender y para instruir a todo hombre a buena obra. Entonces tenemos que estar conscientes, hermanos, de nuestra responsabilidad, de que cuando transmitimos la palabra, lo tenemos que hacer con la conciencia de que llegue a nuestros oyentes, a nuestros receptores. Entonces, comunicar es compartir, siempre. Comunicar, uno comparte sus ideas, sus reflexiones, todo. Y en virtud de ese compartimiento, tener ciertos conceptos, actitudes, experiencias en común con otras personas. Quiere decir, hermanos, que cuando uno comparte, uno no comparte cosas que vienen de Marte o de Júpiter. Uno comparte cosas que son comunes a nuestros oyentes. Entonces, si algún día vamos a predicar sobre el odio, es muy probable, o sobre el rencor, es muy probable que el predicador haya sentido haya pasado por esa experiencia de tener rencor o tener odio, ¿no? Entonces, va a tener algo en común con sus oyentes. Cuando el predicador se sube al pedestal, ¿viste? Se sube al púlpito y empieza a hablar de cuestiones celestiales, diríamos, y no terrenales, pues evidentemente eso va a hacer que sus oyentes nunca se sientan identificados con el predicador. Va a ser muy común que el predicador no se, el auditorio no se sienta identificado con el predicador, porque el predicador se subió a la cima. Apenas me mandaron un chiste aquí, uno de mis alumnos, no voy a decir quién, a mi WhatsApp, y dice, un pastor, les voy a leer porque estaba chistoso, ya lo había escuchado y seguramente ustedes ya lo escucharon igual, pero solo para ejemplificar. Dice, un pastor recién salido de un instituto bíblico fue nombrado para una iglesia de pueblo, donde la mayoría de los creyentes eran campesinos humildes, se dedicaban a la chacra. La primera noche en su sermón dijo, hermanos, vengo a ustedes con teología, hermenéutica, homilética, exégesis, apologética y cosmogonía. De pronto se puso en pie un hermano anciano y le dijo, hermanito, tenga fe, dice, tenga fe. Yo también cuando vine aquí tenía artritis, diabetes y reuma, y el Señor me sanó, como también lo puede sanar a usted de todas esas enfermedades. Cuando los procesos comunicativos, hermanos, no son los correctos, entonces el predicador puede decir, ¡wow! ¡Qué sermonazo! ¿Ah? Pero la gente no te entendió y no hizo un impacto. Y como no entendió el mensaje, pues no va a cambiar su vida. ¿Ah? No la va a cambiar porque no entendió. Es importante. Predicar es, hermanos, en esta plena conciencia, compartir a Cristo con otras personas y así introducirlas a una relación íntima con Dios. Ese es el código de nuestro mensaje. En última instancia, lo que nosotros queremos a través de la palabra es reconciliar a nuestros oyentes con Dios a través de la palabra, ¿no? Y esa es parte fundamental, esa es responsabilidad total y completa de todo el proceso comunicativo, no solo del emisor o del predicador, es de todo el proceso comunicativo. Si logramos esto,
estaremos formando a creyentes que profundamente van ingresando a la intimidad con Dios y ya van a dejar de querer tomar leche y van a empezar a querer a comer cosas sólidas. Esto es muy importante. Ajá. Muy bien. Está entonces la predicación como un proceso comunicativo. Hemos entendido que la predicación sí o sí, hermanos, sí o sí es un proceso de comunicación. No es un proceso de decir, lo que el Espíritu me indique, como alguien nos decía, Juan, ¿no? Alguien abrió la Biblia y dijo, bueno, hoy vamos a predicar sobre esto, ¿no? El famoso chiste ese del predicador. Bueno, hermano, no me preparé, pero voy a abrir la Biblia donde sale. Y dice ahí donde Judas fue y se ahorcó, ¿no? Y bueno, hermanos, aquí dice la Biblia, y bueno, vamos a leer sobre esta parte de la Escritura y vamos a hablar de que Judas fue y se ahorcó. Dice, bueno, ahora los invito, vamos a leer otro versículo y donde sea la Biblia, ahí vamos a estudiar. Y abrió otra vez su Biblia y donde cayó en ese versículo que dice, y ve y haz tú lo mismo. Entonces, el sermón, hermanos, es un proceso de comunicación que involucra la interacción dinámica entre el predicador, su mensaje y la congregación. El predicador, debemos estar conscientes de que este proceso comunicativo involucra al predicador, involucra el mensaje, ¿no? Lo que vamos a transmitir de manera oral principalmente, de manera oral, principalmente porque nosotros utilizamos la palabra como un medio primario para hablar, y la otra tiene que ver con nuestra congregación. Y estos tres elementos, hermanos, interactúan de manera dinámica constantemente. Esos 30 minutos, 40, 50, y si predica el pastor Abraham 1 hora, durante todo ese tiempo en que usted está predicando, hay una dinámica interesantísima, hermanos, solo que a veces nosotros no la notamos. Pero hay una dinámica interesantísima de cómo estos procesos comunicativos se hacen presentes. Se hacen presentes. Vamos a ver el primero. Específicamente, cuando nosotros hablamos del sermón, debemos decir que el sermón es el resultado de una necesidad humana. Miren, hermanos, Dios a través de Jesús en la encarnación se humanó. Dios o Jesús, ¿no es cierto?, no pudo haber hablado cosas que nosotros no íbamos a poder entender. Dice la palabra que Él fue semejante en nosotros en todo. Jesús supo lo que era tener hambre, tener sed, llorar, ver la muerte de alguien, la muerte de su papá, ¿no es cierto? José, estoy hablando de José, su papá humano. Él experimentó la muerte misma, ¿no es cierto? Enfermedad, seguramente el Señor se enfermó, tal vez tuvo gripe, tal vez le dolió el estómago, tal vez vomitó algún día. Porque la mejor manera de conectar con alguien es cuando uno se hace, ¿no? Cuando uno es empático, cuando uno comparte lo mismo que el otro. Entonces, el sermón debe partir de una necesidad humana que implica, por una parte, que esa necesidad del predicador mismo la vive. Usted sabe que los mejores sermones que uno puede impartir a alguien es de los que nacen de su propia vivencia. No quiere decir que el sermón trate de nosotros, ni que tengamos que hacer catarsis de nosotros mismos, sino parte de que el predicador puede enseñarle a la iglesia la forma en que ha superado, la forma en que Cristo le ayudó, la forma en que el evangelio lo transformó. Y entonces eso es un muy buen testimonio para decirle a la iglesia, si yo puedo hacerlo bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, ustedes también pueden hacerlo. Entonces, debemos saber, hermanos, que
todo sermón debe dar respuesta a las necesidades que la congregación tiene, ¿no? A veces sabemos predicadores, hermanos, que predicamos cosas que no tienen que ver nada con nuestras iglesias, ni con lo que está pasando. A veces traemos una predicación para los jóvenes, ¿no? Y les hablamos, por ejemplo, de matrimonio y ni siquiera novia tienen, ¿no? Ni siquiera novia tienen. Y dicen, no, pero algún día se van a casar. Sí, pero no están casados, no tienen novio. Háblales del noviazgo, ¿no es cierto? Háblales de eso, de lo que están viviendo ahora. Ahí te van a entender, ¿no? Entonces, el predicador, hermanos, debe despertar cierta sensibilidad en su acercamiento a la palabra, viendo que la congregación muchas veces, hermanos, viene con sueño. Y yo he escuchado, porque a mí me ha pasado, ¿viste? No hay nada más molesto que ver a alguien que está cada rato, parece Apache, ¿viste? Y a cada rato está ahí como bostezando. Este gesto de bostezo, hermanos, denota dos cosas. O que ya lo reaburriste y que tus sermones, la verdad, que es irrelevante, que el tema que elegiste ya lo has predicado 1000 veces, que ya no lo han dicho 1000 veces, que ya no hay nada nuevo, que usas el mismo pasaje siempre, pero no le das otra explicación o aplicación. Y entonces la primera reacción que tiene la persona es demostrar físicamente su bostezo, porque el cerebro está dormido. Y el cerebro está como anestesiado. Y entonces, físicamente, el cuerpo reacciona así, con letargo. ¿Ah? Pero este no es el caso que quiero platicarle. Y a veces el pastor, cuando ve eso, toma actitudes de enojo con la iglesia que está dormida, ¿no? O que tiene estos señales de bostezo. Pero muchas veces no nos damos cuenta o no sabemos que mucha gente vino porque a la noche pasó mal, porque estuvo enferma, porque su hijo se enfermó, porque lo llevó a urgencias a la madrugada, porque tuvo que cuidar a un enfermo, porque llegó del trabajo, porque él trabaja a la noche. Y entonces hizo un gran esfuerzo para ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Evidentemente está cansado, el sueño le está venciendo, no durmió 1 hora, 2 horas, tal vez no durmió toda la noche y aún así quiso ir a la iglesia. El predicador o predicadora tiene que esforzarse por hacer que ese sueño se vaya, ¿no es cierto? Y ser empático con la iglesia que puede tener algún efecto de esa naturaleza. Y que no necesariamente, hermanos, es porque tu sermón está aburrido, sino porque trajo alguna situación que le impidió dormir bien, pero aún así estuvo ahí. Entonces no te enojes, no le rete a la gente, no tome una mala actitud, ¿no? Yo sé que hay hermanos que sí, están bostezando porque se durmieron a las 4 de la mañana viendo películas o yendo a una fiesta o 1000 cosas. Bueno, ya Dios sabrá qué onda con ellos o ellos sabrán su relación con Dios. Pero si no es así, es mejor tomar una actitud no vengativa. Hay muchas veces, hermanos, que el predicador no se da cuenta de la gente viene triste, ¿no? Que ha pasado por momentos difíciles, que la iglesia tal vez ha pasado por momentos de duelo, o que uno viene triste por alguna situación. Y entonces, a veces nuestros sermones no tienen que ver con aliviar esa necesidad que la iglesia tiene, ¿no es cierto? Entonces, a veces empezamos a predicar sobre el número de la bestia y empezamos a hablar sobre el 666, ¿no? Y dijimos, bueno, hermanos, yo preparé este sermón. Y bueno, ni modo, hoy les voy a hablar que la bestia es esta persona, que es la otra persona. Y el que viene triste, hermanos, no le importa quién es la bestia. No le importa quién es la bestia. Necesita tener a alguien quien lo quiera, quien lo ame, quien le dé una palabra de consuelo, quien lo conforte. Entonces no podemos comportarnos, tenemos que ser muy sensibles. El predicador tiene que estar atento. Ya les voy a enseñar, tranqui, por favor, no se desesperen, tranqui, ya les voy a enseñar algunas formas para lograr todo esto que les estoy diciendo. La iglesia a veces viene con violencia, ¿no? Hay muchos hermanos que vienen enojados, hay familias que vienen enojados, los hijos vienen chinchudos porque el papá lo levantó temprano, entonces ahí tiene una cara mal fea, una cara argelada, ¿no es cierto? Una cara enojada,
los brazos cruzados, una actitud así como diciendo, y no me importa lo que vos estás diciendo, ya me quiero ir, ya quiero que esto termine. Hay parejas, ¿no es cierto?, que vienen cansados. Un segundo, hermano. Que vienen enojados desde casa, ¿no? Hay parejas que van enojados desde casa porque salieron tarde, porque los niños no estaban arreglados, por el tránsito, porque se olvidaron cosas, en fin. Pero hay familias, hermano, que siguen teniendo violencia intrafamiliar, ¿no? Hay hermanos, hermanas que siguen golpeándose, maltratándose. Y necesitamos darles una palabra a ellos también, ¿no? Necesitamos decirle a la iglesia que no tiene que ejercer violencia, que eso no es de Dios, que el evangelio es Jesús. Acuérdense siempre las intenciones teológicas del sermón, es cristocéntrica. Entonces tenemos que decirle a la iglesia, hermanos, no pueden, no pueden, no deben, pecado, tienen que vivir en armonía, etcétera. O muchas veces no, vienen con muchos odios, con muchos rencores. La iglesia está batallando. Hay muchas personas que vos las ves muy tranqui, pero por dentro, hermanos, son un caudal de emociones, de odio, de rencor al papá, a la mamá, al esposo, al pastor, al líder, al hijo, al padre, en fin, mil cosas, ¿no? Todos sabemos que nuestras iglesias, la mayoría está compuesta por familias que ya tienen muchos años de convivir juntas, ¿no? El pastor o predicador puede ser muy nuevo, pero las iglesias ya tienen problemas de raíz, ¿no? Entonces ya incluso hay pleito entre familias, entre ellos, ¿no? Este, eh, y, y, y cuando termina el culto y demás, bueno, vemos que la familia sultana sale antes para no saludar a la familia perengana, ¿no? Entonces, ¿qué les vamos a decir? ¿Qué les tenemos que decir? El sermón tiene, en este círculo de comunicación, tiene que atender las necesidades que la congregación está teniendo. Ujú. Entonces, habrá momentos en donde podamos hablar de temas doctrinales y no está mal hablar del número de la bestia o del tema del anticristo. Es un fundamento doctrinal que nosotros tenemos, ¿no? Pero ¿cómo está tu iglesia? ¿Tu iglesia ya está preparada para recibir alimento sólido o no? ¿O tus oyentes? Ajá. Esto es muy importante que lo podamos vislumbrar. Bueno, hermanos, voy a, voy a dejar aquí eh, para irnos a un receso, pero antes del receso, ¿qué les parece hasta aquí, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No sé si mi canal fue el adecuado para explicarles, por eso hago la retroalimentación, por eso pregunto si alguien... Martín está bostezando. Bueno, es que porque Martín a la noche cuidó a un enfermo, por eso yo lo banco, no le agarro bronca a Martín. No, no, el bostezo fue un chiste nomás. Sí, sí. Este, me pareció muy justo la parte donde hablabas, eh, a ver, lo que uno pueda llegar a decir o las palabras que uno use tienen que estar acorde a la congregación que lo está escuchando. Uno no puede usar palabras muy extravagantes o sacadas del diccionario cuando la gente ni siquiera entiende lo que significa. Hay que tratar de adaptarse a la congregación y también tiene mucho que ver el tono y la forma como decir las cosas para que llegue de la mejor forma posible al receptor. Esa parte me llamó mucho la atención. Muy bien, muchas gracias, amigo. Sí, porque ese es el canal que uno utiliza, debe ser el adecuado, si no, por más que quisiste decir algo bueno, pero si no usaste las palabras precisas, la actitud correcta, los tonos correctos, eso eh, eh, hace que el mensaje no llegue al menos con la claridad o la fuerza que uno quisiera. ¿Alguien más, hermanos? Antes de irnos al receso. Sí, Pastor Manuel. Tardes a todos, paz. Pasa Dios. Sí, algo que quiero señalar que me parece
muy importante en estos tiempos donde, bueno, hablamos muchas veces de grandes pensadores y de grandes ideas, ¿no? Pero finalmente el predicador tiene esta responsabilidad de comunicar, pero la palabra de Dios. Y es algo hermoso porque nosotros de pronto quedamos afuera con nuestras ideas personales muchas veces y tenemos esa autoridad de comunicar algo que es de Dios. Digo esto en lugares donde se cuestiona mucho y se cuestiona y muchas veces puntos bíblicos también. Entonces la autoridad de la palabra es algo importante para estos tiempos. Tal vez esto para otros lugares no signifique nada, pero hablar de la palabra, profundizar la palabra y sentir como ese elemento que trasciende nuestras vidas es algo hermoso. Es un privilegio predicar, más allá que muchas veces lo hacemos, deshonramos ese lugar, ¿no? Seguro, Manuel, ya somos dos. Te agradezco mucho el aporte, cierto. Recuerden que las tres grandes convicciones que hicimos al principio de la materia era: la palabra es autoridad, la palabra es relevante, la palabra es verdad. Entonces nosotros tenemos que saber que nuestro mensaje tiene que ser bíblico. El asunto pasa, y lo digo yo, mea culpa, ¿no? Que a veces el predicador desperdiciamos momentos valiosísimos de esa palabra, ¿no es cierto? Porque no estuvo bien dicho, porque no elegimos el canal correcto, porque no lo preparamos correctamente. Entonces, esa palabra que es hermosa, que es viva y eficaz, dice Hebreos y demás, pues no llega a la iglesia no porque la palabra no tenga autoridad, sino simplemente porque nosotros no nos tomamos el tiempo y la delicadeza y la responsabilidad de hacerlo lo mejor posible, ¿no es cierto? No significa que uno lo hace a la perfección, pero yo siempre creo que Dios va a actuar siempre en el mensaje de aquel hombre, aquella mujer que con amor y con tesón y paciencia prepara sus sermones, ¿no? Y lo quiere hacer con mucha responsabilidad. Pero eso es frustrante. Lo digo yo porque me ha pasado muchas veces. Muchas veces en donde lo confieso delante de Dios, después de mi sermón digo: ay, Señor, si lo hubiera preparado con mayor atención, esta palabra o esta idea o esto hubiera sido mucho mejor. Entonces ahí es donde el predicador debe crecer y darse cuenta de la importancia que tiene su predicación. Bueno, creo que dos comentarios más. Le voy a pedir a mi suegra y luego a Francisco, si no mal entiendo que ellos querían hablar. Sí, yo analizaba que en todo esto yo creo que es importante conocer a nuestros hermanos, ¿verdad? Conocer la congregación, porque uno se da cuenta cuando hay quien viene triste, hay quien viene molesto, a quien se le ve cansado, quien se ve que de plano no quería llegar, ¿no? Entonces yo creo que hay que también tener esa sensibilidad de interactuar con los hermanos para conocer esos momentos por los que a veces ellos atraviesan y en lo que pues Dios nos puede poner ahí, ¿verdad? Para hacer un canal de bendición y lograr el objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es muy valioso. Lo platiqué ahorita en clase. El predicador no puede hacer prejuicios porque va a perder. Se lo digo yo también porque lo he vivido. Una vez me molesté mucho porque había una persona que estaba bostezando a cada rato y yo decía: no puede ser, si tenías sueño, ¿para qué venís a la iglesia? Quédate en tu casa, no vengas acá, ¿no es cierto? Y sinceramente tuve una mala actitud durante el sermón. Lo confieso, no tengo problema por hacerlo. Ya le pedí perdón a Dios y a la hermana igual, porque estaba yo y me sacó, viste, yo estaba concentrado y me sacó de todo, ¿no es cierto? Y entonces al final yo dije: bueno, ya que me estropeó el sermón, pues no me voy a quedar con las ganas, le voy a decir. Y entonces fui, viste, y le dije: hermana, mire, con mucho amor, con mucho respeto, pero si usted viene bostezándose y demás, pues no, quédese en su casa, descanse y demás. Y ahí, hermanos, me dio una cachetada, un guante blanco. Me dice: mire, pastor, yo le ofrezco una disculpa. De verdad, yo no quería hacer eso. Me sentí mal, no sé qué me pasó. Tal vez la presión me bajó, me dice, pero yo toda la noche estuve cuidando a mi mamá, dice. Mi mamá estuvo muy enferma, dice. No sé qué le pasó, dice. Ella estaba muy, muy enferma.
toda la noche me la pasé en vela, no dormí. Dice, pero yo no quería fallarle a mi Dios, me dijo ella. No quería fallarle a mi Dios y yo quería, aunque sea así, venir a escuchar su palabra y venir a orar y a cantar. Discúlpeme. Ay, hermano, me sentí tan miserable, me sentí tan miserable. Yo dije, no puede ser. Y a partir de ahí aprendí a no hacer ningún prejuicio de nada. Si la iglesia está en una actitud diferente, ya Dios nos revelará qué es lo que pasó. Pero mientras, en tu predicación debes mantenerte siempre pensando que es Dios quien está hablando y no debe ser tu mala actitud la que tome el control. ¿Ok? Francisco. Para mí hasta ahora me parece muy lindo, una bendición. Lo que más me gustó fue la parte que usted dijo que hay que acercar a los oyentes a Cristo y creo que es un buen fundamento en el mensaje a tener en cuenta de acá en adelante. Así es, mi querido Francisco. Yo por eso les digo, si Cristo no está presente en nuestros mensajes, debemos tener cuidado porque puede ser que estemos nosotros en el mensaje. Puede ser que estemos nosotros. Entonces, si usted nunca menciona al Señor y lo hace vivencial, no importa que hable usted del patriarca Abraham o que hable usted de Jonás o que hable usted de la reina Esther, qué sé yo. Siempre Cristo tiene que estar presente y llevar a los oyentes a pensar en el Señor Jesús. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Buenísimo. Pues vamos a tomar 10 minutitos de receso, hermanos, y volvemos a la clase. Gracias, hermano.